el domingo 23 de abril, compartiendo la fecha con los Super Trucks y también con el turismo promocional y el Sport Prototipo, el estándar mejorado, y va a disputar su segunda fecha puntable de esta temporada 1995 y con muy buen parque de máquinas. 22 autos se hacían presentes en esta realización que iba a utilizar la variante número 5 del Autódromo Oscar Alfredo Gálvez, cuando ya estamos en pruebas de clasificación y donde en ese circuito número 5 se iba a usar la variante de la S de Sena. Una alternativa distinta, sin lugar a dudas, y que iba a entregar no pocas sorpresas a lo largo de la mañana. Varias novedades, varias reincorporaciones en esta competencia. El caso de Lado Domínguez, que reaparecía con un auto absolutamente repasado y con nueva decoración. El auto número 4 del piloto de Adrogué. También lo hacía Quique Cortiñas con el auto número 11 y nueva decoración también. Mientras los habituales protagonistas de la punta, el caso de Lobo y de Zampati, pugnaban por alejarse de este señor que entraba prácticamente esquiando en la S de Sena. Nos referimos a Julio César Talamona, quien hasta este momento ya se iba quedando con el mejor registro clasificatorio, marcando una pauta de las posibilidades del piloto de Freire Competición. Allí va Mauricio Gómez en succión con precisamente Quique Cortiñas, el subcampeón de la categoría. Una vez más iba a ser protagonista de una gran competencia en el desarrollo del circuito número 5. Vuelo con el auto 6. Y otra de las sorpresas que entregaba esta prueba de clasificación era el buen trabajo de Daniel Vélez. A bordo del auto número 3 y con la mecánica propia, el piloto de Villa Devoto quedaba en la segunda posición absoluta, detrás de Julio César Talamona, a pocas centésimas del piloto capitalino. La tercera posición era para Javier Zampati, el puntero del campeonato. Una vez más, el número 5 exhibía buenas bondades para transitar este trabado circuito número 5. El cuarto lugar era para Fernando Lobo, con algunas fallas, pero sin embargo, con toda la experiencia, el de Remedio de Escalada se las componía para llevar una vez más al auto número 3 a las primeras posiciones. El quinto lo ha dicho Gómez, la sexta posición le correspondía a Vuelo, el séptimo era Juan Carlos Méndez, la octava posición le correspondía al auto 37 de Silvente, en buen trabajo. El noveno era el auto 11 de Cortiñas y la décima posición para el McLaren Fiat de Claudio Pérez, el de Villa Crespo, que cerraba a los 10 de adelante. El undécimo le correspondía a Daniel Carral, muy comprometido el piloto de Villa Lugano. La decimosegunda posición para Roberto del Percio, decimotercero era el auto número 41 de Zafar. Posteriormente clasificaba en el resto de las posiciones puntables. El decimocuarto era Crescente, el decimoquinto el debutante Oscar Díaz, de buen trabajo con el auto que perteneciera a Jorge Guardia. Luego en la posición decimosexta lo hacía el auto número 30, mientras veíamos el accionar precisamente en la subida a la curva de los Giles. Decimoséptimo era el auto 22 de Mauro Petrucci, otro que reaparecía. El decimoctavo era el 14 de Claudio Rama, otro de los que en este caso con la mecánica de Caruso hacía su rentrée en la categoría. Decíamos el decimonoveno era el auto de Lalo Domínguez, con muchísimos múltiples inconvenientes de freno. Vigésimo era el auto número 35 de Pablo Bruno. Vigésimo primero cerraba el auto 39 de Pablo Tarlo. Nos quedamos con el más rápido, Julio César Talamona. Sí, el auto va bárbaro. Ahora tenemos una preocupación porque, bueno, si se rompió el motor lo rompí yo, porque en la primera vuelta en la S de Sena doblé en segunda y se me pasó de vuelta, y de ahí el auto hacia arriba hacía algo raro. Y bueno, ahora estamos mirando a ver si ojalá que sea un balancino o algo de eso. Suerte para. Bueno, muchísimas gracias. Julio César Talamona más rápido. Podría te lo veo en primera fila. Sí, la verdad que sí, es lindo, bueno, para mi experiencia. Vamos a ver, el auto me gusta, tuvimos la verdad el tiempo necesario para andar sobre él y bueno, apareció el resultado. Nada más que el reflejo de todo lo bueno que venía haciendo este auto. Sí, venimos puliéndolo de a poquito, y bueno, con sacrificio lo estamos logrando. Suerte. Gracias. Daniel Vélez, el segundo. Larga de la segunda fila con la conciencia puesta en otra vez ser protagonista de la punta. Bien, tranquilo, vamos a ver qué pasa. Según como nos acomodemos acá en la primera vuelta, ya se planteará la carrera como corresponde. Pero el rendimiento del auto te deja tranquilo. Sí, el auto anda perfecto. La seguimos después. ¿Eh? La seguimos después. Sí, seguro. Javier Zampati, tercero.
se me complica. ¿Por qué? Y largar atrás, viste, uno acostumbrado adelante. No, muy contento porque el pelado trabajó mucho, la verdad que se lo merece. Contento por el cuarto puesto y bueno, vamos a la lucha, a ver qué pasa. ¿Vamos a hacer la guerra hoy? No, guerra no, nunca hubo guerra. O sea, todo con onda, pero bueno, trataremos de estar en los primeros puestos y el auto se la banca. Yo pensé que corrías con Fiat. Fernando Lobo el cuarto, ¿hoy? Sí, anda, la verdad anda perfecto, el motor, el auto, todo muy bien. Vamos a ver qué pasa ahora en la carrera. Pienso que va a andar bien porque el auto anda muy parejito en todo lado. ¿Y vos, Turco, cómo va todo? Bárbaro. Hay que agarrarle la mano a la S de escena, nada más. Pero después, bárbaro. El día, el camarógrafo, todo bárbaro, de primera. ¿Y el dolor de cabeza? ¿Y el dolor de cabeza? No se me va, hermano, no se me puede ir. Pero no importa, mejor, eso me ayuda para correr más. Turco, tiempo de clasificación que creo que no es el reflejo de todo el potencial del auto, sino algunos inconvenientes de freno que te fueron marginando. ¿Cómo te sentiste? Bien, tranquilo, tratando de probar el auto, vinimos a girar, a acelerar, a hacer experiencia, entonces venimos a divertir. En base a esa idea de hacer experiencia, la idea es completar la carrera, ¿no? Exactamente, terminar, que me bajen la bandera aunque sea último, no importa, pero terminar. Díaz, debutante. Que calienta el auto y unas válvulas que estaban golpeando, vamos a tratar de mejorarlo para la final. ¿Vos crees que se resuelve eso? Y calculamos que sí, vamos a ver si lo de la temperatura lo podemos solucionar, porque ya viene desde la otra carrera que no podemos solucionar. Bruno. Está todo bien, tengo un par de vueltas nada más para acostumbrarnos al circuito y vamos a esperar la final a ver qué pasa. Roberto del Percio. Gracias a Dios está todo bien, gracias a la ayuda de los muchachos, vos sabés los problemas que hemos tenido, Sí. y estamos aquí presentes haciendo magia. Pero ¿Y dónde está la velocidad? ¿dónde está? Está en el taller, hay que seguir trabajando para lograr el motor que teníamos antes. Tengo que agradecer al flaco Sassone, que la verdad que me dio una mano enorme como para que el auto ande lo poco que anda, pero bueno, por lo menos fue una mano desinteresada que me dio el flaco y bueno, quiero agradecérselo. Quiero retribuírselo quizás en la pista con un puesto puntable, que la verdad que nos hace falta. Aparentemente bien, le falta un poquito de velocidad al final de la recta, pero una semana no pudimos ni a probar. Vamos a ver qué pasa. El motor, hicimos una leva nueva, aparentemente va mejor que la otra. Hay que esperar. Mauro Petrucci. Bien, muy bien. Mejor que la otra vez, no estás tan inconforme con vos mismo. No, estoy mejor y más tranquilo. Aparte, me siento cómodo con el auto. Todo lo que le hicimos nuevo está dando resultados. Yo creo que en carrera voy a andar bien. Me tengo confianza. Javier Rueta. Siempre estuve muy tranquilo. Queríamos saber cómo estabas de clasificación y todo ese tipo de cosas, entonces bueno. No, pensé que estábamos más atrás, pero un séptimo puesto viene bien. ¿Por qué más atrás? ¿No tenías fe? No, pero el auto vibraba, no habíamos balanceado las gomas, esos planos matan. Y tenía una vibración y creo que perdíamos mucho. Así que pensé que estábamos más atrás, pero bueno, con el séptimo puesto estoy contento. Juan Carlos Méndez. No, giré con suerte, se rompió un manchón. Ajá. Mirá si fue suerte. ¿Y para la carrera qué? Todavía no empezó. Corte. No estoy gordo. Estoy un poco hinchado. Me da la impresión de que estás un par de kilos arriba. Te da la impresión nada más. Ajá, ¿el auto? Mira, el auto vinimos con Jorge porque Porque había que venir. no nos queríamos perder otra carrera, pero tuvimos un problema con la tapa de cilindro. La dejé arriba de la rueda. Tuvimos un problema con la tapa de cilindro ayer que se rompió y pusimos una tapita que no anda y bueno. Pero vinimos igual. Hay que completar la carrera. Sí, nada más. Claudio Ramos. Estás 11 y me decís que... Y acá estamos con todo el equipo de mecánico. Vamos a andar en la punta, seguro. Ajá. ¿Y la razón por qué? ¿Viste? Nada, tiene 2 o 3 cositas el auto que va a mejorar y nada más. ¿Cuáles? Y patina un poquito, ¿viste? Se queda patinando, aparte tiene los frenos nuevos, frena mucho adelante. El enigmático Daniel Carrera. No, esto es todo legal. Me parece que había un trascendido que indicaba que había posibilidades de que se hubiera conseguido la nafta. No. ¿No es así? Es todo legal, te lo aseguro. Claro. Bueno, Vos sabés que Osvaldito. Osvaldito viejo, no completes la carrera. Ahora contame cómo te fue la clasificación. Bueno, la clasificación fue buena, estuve esperando a los muchachos de la punta para ver si los podía seguir, pero venían haciendo un jueguito de ellos, así que me tuve que arreglar solo. Hice un 8º puesto que para mí es bueno, ¿no es cierto? No es para despreciar. Para nada, es un debut para mí esto. ¿Y cómo te trata la S de escena hoy?
No, bien. La vez pasada la quería hacer todo en tercera y estaba medianamente loco. Vi que hay que poner segunda porque si no, no se puede entrar. ¿Qué fue la clasificación de la carrera anterior? Te pregunto, ¿la carrera va a ser lo mismo? La carrera se va a hacer como estamos planteando todas las carreras, tratar de andar lo más adelante posible. Yo creo que si nos mantenemos arriba de la pista vamos a estar de vuelta dentro de los 5 o 6 primeros. ¿No hubo chance de ir con nadie, che? No tiene sentido. Yo creo que es un engaño hacer lo que muchos hacen porque en definitiva el puesto en la final es uno solo y los números no se comparten. Acá cada cual tiene que hacer la suya. El día que todos hagamos la nuestra va a ser mucho más bonito para la categoría y va a ser mucho más peleado también. Y con un clima distendido absolutamente se estaba realizando el sorteo del combustible después de haberse realizado la mezcla correspondiente. Allí está el vicepresidente Domínguez haciendo el sorteo, asistido directamente por su hijo Maxi. Los consabidos bidones de combustible, mientras la mayoría de los 10 de adelante estaban allí junto a Osvaldito, que fue el fiscal de todo este tema, junto a Héctor Zampatti. Y allí estaban, decíamos, los 10 pilotos de adelante, dispuestos ya a saber qué les había tocado en suerte. Nos vamos a la pista ya, con las 21 máquinas que van a tomar contacto con el asfalto, caliente por cierto, del circuito número 5, que había sido recientemente trascintado por los camiones. Y allí se van entonces los Fiat 600 estándar mejorado a vivir la segunda del año con Talamona y con Daniel Vélez en la primera fila de partida. La vuelta previa también nos iba a entregar algunas variantes de interés. Talamona adelante, Vélez detrás. Sin embargo, antes de completar este primer giro al circuito 5 iba a tener inconvenientes. El de Freire Competición se iba a quedar tirado, no pudiendo de ese modo usufructuar la primera posición de partida para la final del estándar mejorado. Allí va Pablito Tarlon cerrando el trámite, mientras vemos ya que Daniel Vélez junto a Javier Zampatti se iban. ¿Y quién faltaba? Talamona faltaba. Parecía que se repetía la historia con respecto a la primera del año, cuando rápidamente quedó al margen por culpa de un semieje. Allí se van todos los autos a la vuelta previa, mientras Talamona ingresaba al sector de boxes. Iba a ser rápidamente resuelto el problema, sin embargo, iba a quedar automáticamente fuera de la grilla de partida para estar largando desde la calle de boxes. Una situación que obviamente iba a mover algún tipo de irregularidad. Habida cuenta de que el piloto no largó cuando correspondía y sí lo hizo cuando lo habilitó el oficial de pista. El semáforo rojo que pasa a verde, se largaba la competencia y también había novedades aquí, porque allí vemos el auto detenido de Talamona en el sector de boxes y cuando en realidad tenía que largar era cuando había pasado el último. Sin embargo, largó cuando ya estaba a la mitad del pelotón superándolo. Así se van por la curva número 1, sin mayores inconvenientes, los autos que transitan por este sector. Y allí vemos a Talamona que ya había superado a Tarlon y también a Bruno. Iban cerrando Rama, Oscar Díaz y Zafar, suben a la confitería con Daniel Vélez adelante. El de Devoto, que hizo las cosas bien, de movida nomás, capturaba la punta con el auto número 13. Se iban a la curva de los Giles, salían de la horquilla y ya Zampatti comienza a mostrar el auto y las intenciones. Lobo que intentaba cerrarle el camino a Vuelo. Talamona, que ya había superado unos cuantos autos, marchaba en el 15º lugar. Ya se retrasaba Pablo Tarlon y cambia la primera posición al ingreso a la curva número 1. Zampatti adelante. Segundo Vélez, tercero Lobo, el cuarto Vuelo, el quinto era Gómez, el sexto Juan Carlos Méndez. Buen trabajo de Crescente en el medio, mientras Pérez había perdido algunas posiciones. El toque de Oscar Díaz sobre el auto de Julio César Talamona, que lo vuelve a poner donde correspondía, en el último lugar. Sin embargo, a partir de allí iba a cambiar sustancialmente la carrera. Zampatti adelante y ya apenas llegara al sector de la recta principal se iba a encontrar con una desagradable noticia. El recargo por falsa largada de 10 segundos iba a sepultar prácticamente las aspiraciones del piloto de Palermo para repetir la victoria conseguida en la apertura de la temporada. Allí van los autos en plena recta. Gómez, que ya comienza a presionar a Vuelo para seguir avanzando en la fila india. Crescente, Carral, Zafar,
se iba un poquitito afuera el auto de Mauro Petruccio. Zampatti comienza a distanciarse de Veliez, lo propio Veliez con respecto a Bolo, mientras Cortiñas ya buscaba un lugar entre los de adelante. Se había superado a Silvente, que se mantenía en el 9º lugar. Luego Crescente, Daniel Carral, Zafar, el resto de las máquinas junto a Oscar Díaz. Lalo Domínguez, también de buen trabajo, iba comenzando a escalar posiciones desde su 16º, desde su 19º lugar de partida. Algo inusual para el día de Drogué, por cierto. Demasiados inconvenientes de frenos en clasificación lo habían marginado de esa forma, obligándolo a tener que remontar y mucho. Aquí vemos un pasaje de la carrera donde Roberto del Percio se mantenía 13º, 14º era Lalo, 15º era Pérez. Allí Zampatti adelante, sin mayores apremios con respecto a Daniel Veliez, que ya comenzaba a ser presionado por Bolo. La lucha en la curva número 1, se va un poquitito afuera Zafar y se lo lleva puesto a Lalo Domínguez, que prácticamente se le acababa la pista, aprovechado muy bien por Roberto del Percio, que se iba para adelante. Y va a comenzar en instantes nada más otro tipo de lucha. Veliez se mantenía segundo cerquita de Zampatti. Sin embargo, Bolo y Lobo comienzan a mostrar intenciones de irse más para adelante. Cortiñas, que lo superaba a Méndez, que a su vez lo mantenía con lo justo a Silvente. Crescente, que mandaba en este pelotoncito en el 9º lugar, el 10º Carrel, el 10º Zafar, el 12º era Roberto del Percio, en tanto que ya rápidamente seguía escalando posiciones. Nos referimos a Julio César Talamona, que lo vemos salir espectacularmente y nunca por arriba del asfalto. Acelerando todo, el piloto de la capital ya conseguía un lugar dentro de los puestos puntables. Más atrás, Pérez, Drueta, Oscar Díaz, debutante absoluto con el auto que fuera campeón en manos de Jorge Guardia, con un motor repasado a nuevo por Jorge Abad, que allí va la punta de la carrera, los 5 primeros equidistantes. Ya, por supuesto, enterado del recargo, el auto 5 de Javier Zampatti automáticamente quedaba en el 8º lugar. Después habíamos visto el espectacular despiste de Mauro Petruccio y la punta de la carrera que se mantenía, pero sin embargo había cambiado algo fundamental. Ya Daniel Veliez cedía posiciones con respecto a Bolo, que se venía con todo y con un auto bárbaro. El chiquitín mostraba aspiraciones de irse para adelante. Ya todo esto, Talamona estaba dentro de los puestos puntables. Comenzaba la enorme lucha que iban a generar estos tres protagonistas. Nos referimos a Drueta, a Claudio Pérez y a Oscarcito Díaz. Zampatti adelante, muy cerquita, Bolo, ya mostrando ideas de irse para adelante. Lobo, que superaba también a Daniel Veliez, que comenzaba a manifestar un problema insólito. La manguera del respiradero del aceite se trababa con el acelerador y eso le impedía al de Villa Devoto acelerar como correspondía el auto número 13, que contaba con una muy buena velocidad final. Los pelotones se habían ya abigarrado en algunos sectores y cada uno se centraba en su propio duelo personal. Lobo, que podía con Veliez, muy prontito Gómez iba a hacer lo propio con respecto al de Villa Devoto, mientras Cortiñas y Méndez en otra historia se mantenían. Talamona, que seguía ascendiendo, superaba a su compañero Silvente, y Lalo Domínguez ya estaba en el 10º lugar. Así pasa Crescente, que tenía a raya del Percio a Daniel Carral, que
que penaba con una correa fugitiva. Posteriormente Héctor Zafar, el auto de Drueta, Oscar Díaz y Claudio Pérez. Allí iba el subcampeón superándolo en definitiva a Daniel Vélez, que quedaba en la quinta posición. Y así se ponían las cosas cuando transcurrían 7 vueltas de carrera. Rápidamente había quedado al margen el auto número 14 de Oscar Rama con apenas 4 vueltas recorridas. Nos decía Caruso que prácticamente no habían tenido tiempo de armar un motor nuevo. Se había ido con un rejunte para tratar de estar presentes en esta carrera, pero el motor no rindió en la medida de lo esperado y el piloto de Monte Grande prefirió pararlo antes de romper el impulsor. La carrera seguía desarrollándose normalmente y sin mayores inconvenientes en lo que hace las 5 primeras posiciones. Lo denso, lo espeso se vivía en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque Oscar Díaz, junto a Claudio Pérez y a Javier Drueta, libraban su propia lucha personal. En otra historia, Pablo Bruno y Juan Pablo Tarlon cerraban el lote de máquinas. Lobo, que penaba, comenzaba a penar con una fallita, iba a ser rápidamente alcanzado por el subcampeón Gómez, que una vez más contaba con un auto bárbaro. Talamona comienza a asediarlos tanto a Cortiñas como a Méndez, mientras que Lalo Domínguez daba cuenta rápidamente de Víctor Hugo Silvente. La curva 1 era prácticamente el lugar donde sucedía la mayor cantidad de sorpasos. Allí va Roberto del Percio, que podía con Claudio Crescente, mientras Oscar Díaz lo mantenía a raya a Claudio Pérez y a su vez Drueta, que intentaba superarlo al de Villa Crespo. Precisamente había tenido algún inconveniente Claudio Pérez a la hora de frenar. Se había complicado con un bollo en la trompa que le estaba produciendo un frenado bastante considerable al auto número 18. Carral, que se mantenía entre Crescente y Zafar. Zafar, que lo intentaba por adentro, no lo conseguía, y Crescente, que mantenía la posición. Interesantísimo el duelo entre estos 4 protagonistas. Del Percio aprovechaba y se iba. Carral también. Crescente comenzaba a penar con una falla y Oscar Díaz, en su debut absoluto en la categoría, cumplía un destacadísimo trabajo. Buolo pasaba a la punta. Espectacular, el chiquitín daba cuenta de Zampatti. Zampatti, que a su vez pensaba en el recargo y en la ayuda que le pudiera vender Carlos Buolo, como para irse para adelante y tratar de descontar esa diferencia. El que podía y con todo era Talamona con respecto a Méndez y a Cortiñas. Talamona de esa forma se ubicaba en la 6ª posición y seguía ascendiendo. La imagen de la curva 1 con Crescente, con Zafar, ya pasaba Daniel Carral en lo que iba a ser una de las últimas vueltas del piloto de la máquina número 7. Y así estaban las cosas. Primero, segundo, tercero y cuarto sin mayores variantes. Buolo adelante, Zampatti detrás y muy pegadito, como para mostrarle que no tenía que equivocarse nada el chiquitín Buolo. Talamona, que seguía avanzando. Lalo, que también hacía lo propio con el auto número 4. Ingresando espectacularmente en la zona de puntos el de Adrogué, al igual que Víctor Silvente. Y en su propia historia y absolutamente despegado, Roberto del Percio se iba asegurando también un lugar en la zona de puntos. Buolo delante con Zampatti detrás. Allí va precisamente Fernando Lobo. Mientras Drueta y Pérez, enfrascados en su propio duelo, aprovechándolo, Oscar Díaz se iba a ir mucho más para adelante. Silvente, que doblaba
en la S de Sena y ahora lo hace Pablo Bruno con el auto número 35. Nos quedamos con la imagen de Roberto del Percio. Habíamos visto cómo quedaba al margen también de la prueba el auto número 7, uno de los muy pocos abandonos, y este Paz de Dex es propiedad de Héctor Zafar, que demostró que también con el Fiat 600 se puede andar en dos ruedas. Espectacular el piloto de Chobri Competición, mientras Drueta y Pérez siguen en su propia historia. Allí se iban el auto 30 y el auto 18. Algunas asperezas de más en pista, sin embargo sin mayores inconvenientes, seguían transitando. Bolo ya muy apremiado con respecto a Zampatti. Zampatti que tenía algunos inconvenientes con la tercera velocidad en este sector y obligado él mismo a frenar algo exigido. Gómez, que podía con Lobo, se colocaba en la tercera posición. Belli es quinto, sin apremios. El sexto era Talamona, el séptimo Cortiñas, el octavo Méndez, el noveno Lalo Domínguez y la décima posición todavía para Víctor Hugo Silvente. El piloto de Freire con la máquina número 37, un décimo. Aquí viene Roberto del Percio, despegado del resto de sus compañeros de lucha. El caso de Crescente, que venía un poco más atrás junto a Oscar Díaz y Héctor Zafar. Allí van Zafar, Crescente, Oscar Díaz, posteriormente Drueta y Claudio Pérez. Así estaban las cosas en pista. Más atrás resta la imagen de Bruno, que giraba junto a Pablo Tarlon. Ahí pasaba precisamente Bruno. Vemos la distancia, la diferencia que hacían en la curva 1, primero y segundo. Gómez, que junto a la succión de Lobo no podían hacer absolutamente nada con miras a acercarse un poco más a la punta. Talamona, que se despegaba de Cortiñas, exigido en la curva 1 con Juan Carlos Méndez. Y Lalo, que a fuerza de coraje y pulmón se iba para adelante. Todavía restaban algunas sorpresitas, en especial esta. Zampatti, que queda espectacularmente en punta cuando faltaba muy poco para el final. ¿Por qué? Porque se quedaba Bolo, otra vez la falla fantasma aparecía en el auto número 6 y de esa forma el chiquitín debía una vez más postergar sus legítimas aspiraciones a conseguir su primera victoria. Díaz, Zafar y Crescente, los tres en una misma línea. Allí van precisamente. Ahora Díaz adelante, con el auto número 40. Muy buen debut, lo dicho, para este piloto absolutamente debutante. Zampatti ahora solo, sin poder aprovechar la succión con Bolo, que le hubiera permitido tal vez seguir descontando las diferencias. El cuarto Bellies ya comenzaba a padecer con los frenos. Talamona, que seguía acelerándolo todo al auto, y en una misma línea, allí llegan a la zona del frenaje. Lalo entraba, podía con Cortiñas, el que no pudo fue Méndez, que se pasó de largo y allí sepultaba buena parte de sus aspiraciones a seguir sumando grosso en este campeonato. Allí va Méndez, sin embargo iba a poder conseguir un par de puntos. Bruno a punto de ser superado por Zampatti, a poco del final le restaban un giro al piloto de Chobri Competición. Pérez con el auto 18, detrás del Drueta, Zafar y Crescente. Allí va Zampatti, acelerando con todo y pensando seguramente en esos importantes puntos que todavía pensaba en conseguir. Ingresa por penúltima vez a la recta principal y parte de la señalización de última vuelta para el de Palermo, que si bien contaba con buena diferencia con respecto al segundo Gómez, al tercero Lobo y al nuevo cuarto, que en instante vemos a punto de ser Julio César Talamona, iba a poder en definitiva sobre el final de la recta principal con Daniel Bellies, que en definitiva quedaba quinto. Y allí va Zampatti, por última vez bajando la S de Sena rumbo a la horquilla. Concretamente, con el recargo de 10 segundos, la victoria le iba a corresponder a Mauricio Gómez, que a muy poco del final pudo en definitiva con Fernando Lobo, y se adjudicaba de esta manera la victoria, el de San Vicente, en 18 minutos 7 segundos 139 centésimas para las 14 vueltas. Por muy poquitito le ganó a Fernando Lobo, apenas 74 centésimas, que resultaba segundo. El tercero espectacular fue Talamona, que quedó exactamente a 5 segundos de Gómez. La
cuarta posición en definitiva con el recargo para Javier Zampati, apenas 12 centésimas de Talamona. El quinto lugar para Daniel Vélez, consagratorio de cualquier manera el trabajo del piloto de Villa Devoto. La sexta posición en definitiva fue para Quique Cortiñas, que pudo con lo justo con Lalo Domínguez, que quedaba séptimo. El octavo fue Méndez. El noveno lugar para Roberto del Percio y la décima posición resultó para el debutante Oscar Díaz. Completaron el marcador un décimo Drueta, decimosegundo Claudio Pérez, el decimotercero fue el auto 41 de Zafar, decimocuarto Crescente, quien padeció la falla sobre el final de la competencia. El decimoquinto lugar le correspondió a la máquina número 39 de Tarlon, decimosexto resultó el 37 de Silvente, que sobre la última vuelta padeció con la caja de velocidades y de esta forma no pudo llegar en la zona de puntos. La imagen de los boxes, la palabra de los protagonistas. No sé si será tan así, yo creo que el desarrollo de la carrera se dio como para que sea así, que me pueda escapar, pero bueno, tenía 10 segundos de recargo, así que no alcanzó más que para un cuarto puesto. ¿Cuándo te enteraste de la información? En la segunda vuelta. Y ahí empezó el ritmo rápido con miras a tratar de limarlo, ¿no? Sí, lástima que justo se me rompió la tercera y se me ponía difícil para cada vez que tenía que hacer un rebaje y eso, y bueno, no pude estirar un poquito. ¿El tándem con vuelo sirvió o te hizo perder algo más de tiempo? Sí, sirvió, íbamos muy bien con Hernán, lástima que Hernán se quedó tirado otra vez por lo mismo. Es una pena, pero creo que el potencial del auto se mantiene incólume. Sí, el auto anda bien, realmente muy bien. Hablamos en clasificación de que por ahí se daba una carrera parecida a la de la otra vez y salió tal cual. Se dio una carrera linda, pusimos todo, la verdad que pusimos todo, el auto sigue rindiendo gracias a Dios a la perfección. Quiero aprovechar para agradecer a todos los chicos que vienen de San Vicente todos los domingos a vernos, son muchos, no quiero olvidarme de ninguno, por eso no los nombro. A mi señora, a mis dos nenas, y bueno, a mi padre que hizo lo posible que yo venga a trabajar, y a toda la gente que nos está acompañando, y de allá a Jorge que vuelve a ser un auto bárbaro y podemos pelear el campeonato otra vez. Sí, es prematuro ahora, pero estás primero del campeonato. ¿Por qué primero? No sé. Bueno, te informo. Bueno, gracias. No sé a cuántos segundos que terminamos la punta. No demasiado. Bueno, gracias. Mauricio Gómez, ganador, en definitiva. Sí, no había más. No había más. Vino un poquito la falla y en la recta el auto se planta y no daba más, ¿viste? Contento con el tercer puesto y hay que seguir laburando, ¿viste? Parece mentira, tenés como 24 puntos del campeonato. Esta historia del campeonato, esto es un triunfo para mí y para el equipo, ¿no? Al margen te lo arreglaste, pero me parece que estás sacando todo ese repertorio de experiencia que tenés como para mandarte ahí. Mirá, el auto no daba para nada porque se plantaba la recta, ¿viste? Y bueno, rebuscándomela doblando, llegamos a estar más adelante, ¿viste? Pero contento, muy contento igual, ¿viste? Fernando Lobo. Yo no le he tocado nada a nadie. Pero no importa, Gallo, creo que cumpliste una buena gestión. Sí, por supuesto. En serio, yo no le he tocado a nadie. ¿El auto bien? Bien, el auto bien. Por suerte pudiste arribar la bandera a cuadro, lo importante. Gracias. Quique Cortiñas. No sé, contame. No, estuvo lindo, qué sé yo. Pienso haber sido, no sé cómo fue la punta porque no la vi en ningún momento, pero... Bueno, pero te tocó remar desde atrás y lo hiciste bastante bien. Sí. Dentro de todo el auto bastante bien, viste, no era lo que teníamos, pero anda bien. ¿Te arreglaste? Sí, me arreglé. Halo Domínguez. Qué amargura, Juan, ¿no? Porque más allá de esa pasada de largo en la curva 1, creo que el potencial del auto sigue estando. Sí, si bien no era lo mismo que la carrera anterior, el auto dentro de todo anduvo bastante bien. Lo único que nos pasamos ahí, pero igual no es el tema, un puesto más, un puesto menos, no creo que hubiéramos podido llegar más adelante. ¿Por qué no? Porque ya la punta se había ido lejos y nosotros nos quedábamos demasiado atrás, la punta iba más rápido que nosotros, nada más. La franqueza de Juan Carlos Méndez. La satisfacción que te permitió por 2 vueltas enseñar el camino, tal vez no sea el reflejo de lo que ocurrió en definitiva después, ¿no? Sí, la verdad que bueno, arrancamos bien, veníamos con buen ritmo y ahora estamos mirando. Se metió la manguera de gas en el acelerador, se me quedaba trabado a fondo y bueno, a lo último el freno se me prendía fuego y no lo paraba el auto. Una pena porque creo que el ritmo del auto estaba. Sí, tenía un muy buen ritmo y bueno, si no hubiera pasado esto hubiéramos peleado la punta, tranquilamente. Al menos ya sabés que estás ahí. Sí, por suerte sí, esa es la satisfacción. Sabemos que tenemos un auto para ir a pelear. Daniel Vélez. Acá lo que pasó en la pista, ¿no? Porque fue un duelo más que deportivo. No, fue bárbaro y aparte... ¿Y lo tuyo, Pérez?
Y bueno, lo mío fue que de entrada el auto ya andaba un poco menos, no sé qué fue, si fue producto de un toque que me apretó la rueda delantera derecha o no sé, la verdad sinceramente. Lo cierto es que con el muchacho nos divertimos un poco, yo el auto no lo conocía, él tampoco, dije bueno, ¿qué va a ser la cosa de la carrera? No, pero en ningún momento Pero lo que mala intención, en ningún momento, bárbaro, estuvo muy lindo. Que no hubo ninguna mala intención. Estuvo muy lindo. Che, lo único que falta es en un mes. Bueno, por ahí dentro de unos meses, ¿quién te dice? Claro, por ahí nos conocemos mejor y sí. Javier Drota, Carlos Gutiérrez. A ver, Crescente, fallita al final. Sí, empezó a fallar. Bueno, se frustró lo que podía haber sido una buena jornada. Ese noveno puesto que aproveché en la largada, después me empecé a venir para atrás y bueno, conforme igual, por lo menos llegamos después de tanto tiempo de insabores. Claudio Crescente. Vuelta previa, ¿no? Creo que tenías el potencial y el auto como para ir a pelear adelante. Sí, creo que el auto estaba para ir adelante y bueno, fue mala suerte, pero después dentro de todo llegamos bien, ¿no? Tuvimos después también un toque, me tocaron de atrás en la primera curva, me hicieron un trompo, tuvimos que largar de vuelta de atrás, pero bueno, llegar tercero, la verdad que nos vamos contentos. No es para despreciar, ¿no? No, seguro, no se nos van tanto en el campeonato. ¿Ya estás pensando en eso? Y sí, de la primera, tuvimos mala suerte y bueno, hay que pensar en eso. Julio César Talamona. Sleeping with an empty bottle, he's a sad and an empty-hearted man. What he needs is a job with a little respect